Soy el pastor Juan José Gil. Mira, tenemos que seguir hablando sobre el tema de la manifestación ovni o como queramos llamarle. Y es una realidad en el sentido de que es algo que se está produciendo desde la ONU y ahora de pronto todos los países están comentando estas noticias y están algo así como extendiendo, no sé si es un rumor o es una preparación para algo, o si es simplemente que se esté pensando en distraer a la masa, a la población mundial, a la opinión pública, de otras cosas que quizá no se conviene que se hable de eso. En fin, las amenazas que estamos sufriendo son tantas y ya llevamos un tiempo con esto. Ya llevamos con tantos ataques, podríamos decir, en algún sentido u otro, a lo que tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la gobernanza mundial, tiene que ver con muchas cosas. Y entonces no sabemos exactamente por qué ahora se estén dando estas noticias muy enfocadas en lo que es el tema ovni, el tema manifestación en los cielos, y ahí están los pilotos, el ejército hablando en pleno Congreso de Estados Unidos. Y por supuesto esto tiene su eco y se expande y las televisiones nacionales también lo comentan y se habla de aquí para allá y las redes también se llenan de estos comentarios. ¿Es posible que estemos ante los preparativos de algo? Pues pudiera ser. Pero bueno, yo creo que los comentarios que hagamos al respecto también tienen que tener un enfoque bíblico, es decir, ¿por qué estaría pasando todo esto? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Qué nos espera o qué estarán preparando? Yo recuerdo, pues sí, ya hace muchos años, allá por los años 70, después de convertirme, saliendo pues con otros jóvenes cristianos a evangelizar. Por ejemplo, recuerdo un detalle en la Plaza Cataluña, en el centro, pleno centro de Barcelona, que íbamos algunos jóvenes a evangelizar, algunos jóvenes cristianos, y nos encontrábamos de cara con que ya había otros que estaban eh, pues con unas flores en la mano, unas rosas que ofrecían a la gente y les pedían un donativo a cambio y les daban unos folletos y paraban con ellos para eh, hablar. No sé, cuando no los conocía, pues me parecía un poco curioso que estuvieran allí. Algunos iban vestidos pues de una forma un poco especial, un tanto oriental. Y entonces nos dábamos cuenta de que no éramos los únicos que estábamos hablando con la gente para presentar un mensaje. Nosotros íbamos con el Evangelio y también les dábamos algunos folletos, también les invitábamos a algunas reuniones, pero estos otros, y había una variedad de ellos, también tenían un mensaje. Pero es curioso porque, por ejemplo, uno de los que estaban allí, a veces con flores y tal, y con su mensaje, era la secta Moon. La secta Moon en los 70 tuvo algo así como un despertar muy grande. Provenía de un antiguo, eh, podríamos considerar evangélico, un antiguo cristiano, se conocía como el reverendo Moon, y este de pronto se le encendió la bombilla, como se dice, y comenzó a pensar que él era algo así como la reencarnación de Jesucristo, de la segunda venida de Jesús. Y comenzó a moverse, es decir, se vino, su procedencia era Corea, y se vino pues a Europa, a Estados Unidos, y principalmente en Estados Unidos pues se estaba desplegando esta especie de creencia, de secta, y muchos eh, acudían a él con esa expectativa de cuál es su mensaje y qué nos está diciendo.
Y entonces presentaba algo así como un pseudoevangelio y él mismo se presentaba como, ya digo, como si fuera el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Yo recuerdo haber leído entonces, en aquellos años, un periódico donde se le hacía una entrevista y se le preguntaba precisamente por esto, si él creía que venía como en nombre de Jesús o si él era el que iba a cumplir esa promesa y entonces él lo confirmaba, decía que sí, que él era esa reencarnación o cumplimiento de la venida de Jesús. Y me acuerdo que le decían, sí, pero la Biblia dice que Jesús vendrá en las nubes, vendrá desde el oriente en las nubes. Así será esa manifestación de la segunda venida. Y él decía, sí, exactamente, eso es lo que yo he hecho. Yo he venido en las nubes con un avión desde Corea, he venido hasta Occidente, bueno, me da un poco de... me hace gracia, ya me hacía gracia entonces, claro, porque tiene cierta ingenuidad, ¿no? Tiene tiene un, no sé, un cierto matiz de infantilismo, ¿no? Pero él lo decía plenamente convencido de que él era, sin duda, la segunda venida de Jesús y venía a traer el programa celestial para la humanidad, viniendo desde el oriente en las nubes para traer este mensaje salvador. Sin duda, un falso profeta, un falso Mesías, que no era el único, estaban también los de la fe Bahá'í. Bahá'u'lláh, pues fue también un predicador del siglo XIX que estuvo haciendo una especie de mezcla entre cristianismo e islam, y él decía que estaba ahí entre los dos, pero representando a Jesús, representando el mensaje, y también se ponía a sí mismo como el cumplimiento de la segunda venida de Jesús. La fe Bahá'í se extendió por todo el mundo, incluso en Israel tienen un templo, y ahí están. En aquellos años, repito, todo esto tuvo una gran explosión en los años 70, pues ahí estaba la fe Bahá'í predicando su evangelio, predicando la fe desplegada por este profeta entre musulmán y cristiano que se llamaba así, que, bueno, se llamaba porque por supuesto ya hace mucho tiempo que murió, Bahá'u'lláh, y de ahí viene lo de la fe Bahá'í. Luego, por supuesto, estaban aquellos que llevaban las túnicas amarillas, muy de tipo hindú, y que también estaban predicando algo parecido, como que ellos eran, pues sí, más o menos como los mesías de hoy, ¿no? Los que venían a traer la fe definitiva, que partía de la India, partía del hinduismo, pero que también tenía muchas connotaciones con la nueva era, con el cristianismo. Aceptaban a Jesús como uno de los grandes maestros, esto que es muy propio de la nueva era, aceptarlos a todos y también incluido a Jesús, y tenían sus cuadros de Jesús y lo presentaban como un maestro ascendido, no sé cómo lo llamaban, un gran maestro de entre los muchos maestros, por supuesto, que tienen en esta fe. En fin, digo todo esto porque creo que la preocupación de Jesús, como leemos en Mateo 24, leemos a lo largo del Nuevo Testamento, era precisamente que el remanente, su pueblo, sus escogidos, pudieran ser engañados, se dispersaran en creer a todos estos profetas
que de alguna forma, aunque sea directa o indirectamente, Jesús nos habla de ellos. Lo leemos en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 17, Lucas 21. Y por supuesto, los apóstoles también estuvieron escribiendo acerca de la multitud de profetas, maestros, etcétera, que se agolparían en un tiempo determinado, relacionándose al fin, para hablar a la población, hablar al mundo acerca de su mesianismo o de la doctrina que traían. Yo tengo abierta la Biblia en Mateo 24. Si nos vamos ahí, pues ahí Jesús, en el versículo 4, dice claramente: mirad que nadie os engañe, tened cuidado porque van a venir muchos engañadores. Vendrán muchos, sigue diciendo Jesús, en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y después, por supuesto, vendrán un montón de acontecimientos acompañando todo esto, como es el principio de dolores, las guerras, los terremotos y todo esto. Ahora, si avanzamos un poco a lo largo del capítulo, vamos a descubrir la profunda preocupación que Jesús tenía de que se organizaran escenas engañosas, es decir, personajes con sus ropajes, con su mensaje, dando a entender que ellos son el Mesías, ellos son Jesús, ellos son el que tenía que venir, el último Mesías. Claro, cuando uno ve el despliegue de estos personajes, puede entrar en confusión. Por ejemplo, los musulmanes, los islamistas, tienen también su escatología y ellos también esperan, según la tendencia que tienen dentro del Islam, esperan a un Mesías, a un Salvador, al Mahdi, es así como le llaman, ese guerrero que vendrá y traerá una conquista mundial al Islam, para el Islam, quiero decir, a favor del Islam. Y será un gran guerrero que va a traer 7 años de grandes luchas cuando la humanidad esté como en confusión, y entonces se va a dar esto, se va a dar esa conquista del Mahdi, que por cierto dice que vendría con Jesús. Jesús le pone como un profeta que viene para convencer a los cristianos de que tienen que seguir al Mahdi, tienen que seguir la fe islámica o el Islam o la fe musulmana. Entonces, eso está también hoy día en las redes, está como digo, en la escatología islámica, y por tanto también se está predicando pues en las mezquitas, en los círculos islámicos. Por otra parte, también los judíos están esperando al Mesías, que no coincide con Jesús. No es que ellos esperen a Jesús, esperan al Mesías que según ellos aún no ha venido y que se tiene que manifestar. Recuerdo, creo que era en Mateo 10, no, en Juan 10, cuando él habla del buen pastor, pero también se da en otros momentos, cuando Jesús está diciendo que precisamente el pueblo de Israel le está rechazando el liderazgo, le está rechazando, por decirlo así, el pueblo, especialmente con la influencia judío-religiosa, por parte de los fariseos, por parte de los saduceos, por parte del liderazgo en general. Y entonces dice algo muy interesante, que es: si otro viniera en su nombre, a él recibiríais. Esta frase que leemos en el Evangelio de Juan también parece tener una connotación de que el pueblo de Israel seguirá esperando un Mesías al que recibirán, mientras que a él lo rechazan, a ese Mesías que esperan lo van a recibir. Por tanto, también se habla mucho en las redes, se habla mucho en círculos escatológicos acerca de esa esperanza del pueblo de Israel. Luego tenemos la nueva era. La nueva era sigue esperando
a ese maestro ascendido, al Maitreya, como el que tiene que venir, como la última revelación de Dios para el ser humano. En fin, lo revisten de un misticismo enorme y dicen que tiene que venir y lo presentan de una forma incluso similar a la segunda venida de Jesús. Entonces entramos en un mare magnum, diría yo, de oleaje de noticias, de confusión en general. Jesús tenía esta preocupación, que no fuéramos engañados. El apóstol Pablo, también hablando del final de los tiempos, dice que los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que toda esa confusión es el caldo de cultivo, diría yo, para un gran espectáculo. ¿Quién dará ese gran espectáculo? ¿Será Satanás, que estará muy complacido en desplegar en los cielos esa especie de manifestación en las nubes de un gran Mesías que viene para decirle a la población mundial que Él es la respuesta, que Él es el que tiene la solución a todos los conflictos, la solución a todos los problemas, caos, guerras, que trae la paz definitiva para el ser humano? Sin duda a Satanás le encantaría eso. Le encantaría presentar una manifestación ovni a gran escala a nivel mundial. Quizás se esté preparando el caldo de cultivo para eso, con estas noticias. O Dios sabe lo que estarán pensando. Pero, sin duda, esto sería un golpe de efecto muy grande. Que ahora se hable de ovnis, de que hay otras culturas, otras civilizaciones que son buenos, que nos ayudan, que velan por nosotros, y de pronto viene una manifestación de este tipo y lo aprovechan para presentar la crème de la crème, el orden, no ya solo mundial, el orden cósmico, el orden universal. ¿Y quién viene ni más ni menos que el representante de ese orden cósmico universal? ¿Podría pasar? Yo creo que sí. Y de hecho deberíamos de estar vigilantes porque esta es una gran posibilidad. Cuidado con estas cosas. Jesús tenía esta preocupación, como seguimos leyendo ahí. Dice el versículo 23, entonces, Jesús está hablando, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y entonces Jesús va a describir su venida, que no tendrá, es posible que se pueda imitar, pero no tendrá ni mucho menos el carácter, la realidad que vendrá Jesús, que no serán ovnis, no serán platillos volantes, rulos volantes o como se les quiera llamar. Será la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Y traerá tal impacto, tal convicción, que muchos en ese momento se arrepentirán de sus pecados o se arrodillarán pensando, Dios mío. Es más, el mismo pueblo de Israel es posible que en ese momento recapacite y piense, Dios mío, ¿qué estamos viendo? Y cuando ocurre un impacto en el espíritu, y esto es algo que me parece muy interesante, que uno sabe que sí, uno sabe lo que es, porque algo interior, en lo más profundo del corazón, se revela y se manifiesta. Es Jesús, es el Hijo de Dios,
es la segunda venida o el regreso que él había prometido. Pero, entre tanto, puede haber una serie de imitaciones, ya sea por tierra, por mar, por aire, por el espacio, no sabemos cómo, pero sin duda Satanás querrá aprovechar muchas de estas manifestaciones para desviar a los escogidos. Otra cosa es si estamos despiertos o no, si conocemos bien la escritura y si conocemos los detalles lo suficiente como para no ser engañados, para no dejarnos arrastrar por un espectáculo, ya sea de Blue Beam, ya sea de lo que sea, de naves espaciales, sea lo que sea. Nos podemos dejar arrastrar por eso. Y de hecho, la tendencia en los últimos años de cine de ficción, de ciencia ficción, de extraterrestres, han intentado de alguna manera presentar algo así. Si has visto E.T., esta película que se hizo tan popular en los 70 y 80, ahí estaba. Era una manifestación muy paralela a presentar a un Mesías extraterrestre que llegaba a morir y resucitar, que llegaba a hacer milagros con la luz que salía de su dedo. No sé si lo recordáis, pero han venido muchas otras películas, ha venido Encuentros en la tercera fase, una manifestación ovni tan tremenda en las nubes con un despliegue celestial inmenso y otras muchas. Ahí está la Guerra de las Galaxias, ahí están, en fin. Es mucho lo que se ha intentado plasmar desde la pantalla del cine que pudiera ir en esa dirección, preparar la mentalidad de la humanidad, de los medios, de los gobiernos y especialmente de las masas, para estar receptivos a que algo así ocurra. Por eso digo que a Satanás le encantaría presentarse no como el derrotado, no como aquel al que Jesús venció en la cruz, no como aquel al que Miguel ha arrojado de los cielos, sino como aquel otro gran personaje que viene como Salvador. Mirad, dice Jesús, que nadie os engañe. Por favor, estudiemos bien las Escrituras, tomemos buena nota de los detalles. ¿Cómo será el regreso de Jesús? Os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.